Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cuántos están contentos esta mañana? Dios es inmensamente misericordioso, bueno, bondadoso, generoso con cada uno de nosotros. Tanto así, bueno, que ya había destinado en su plan en la eternidad que estemos cada uno de nosotros acá reunidos este 29 de diciembre para glorificar su nombre, glorificar su santo nombre, glorificar su majestad y estar acá pues como el pueblo de Dios que somos. Vamos a hacer una oración para empezar con el texto. Vamos a ubicarnos por allí en Juan, ¿sí? Capítulo 8. Vamos a estar allí meditando desde el versículo 30 al 40. A lo mejor no toque todos los versículos, pero se hará lo posible. Juan capítulo 8, versículo 30 al 40. Cuando lo tengan, me lo hacen saber. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu unigénito Hijo Jesucristo, Señor, el cual mandaste, Señor, enviaste para que cada uno de nosotros, Señor, pudiéramos tener acceso al trono de gloria, Señor. Gracias porque a través de ese sacrificio glorioso, Señor, nosotros podemos entrar confiadamente, Señor, de manera directa, Señor, a ese trono glorioso, a buscar el oportuno socorro. Glorifico tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor, gracias te doy por el privilegio inmerecido, Señor, de compartir tu palabra, Señor, considerando siempre, Padre Santo, mi incapacidad para poder hacer esta clase de actividad. Mas, sin embargo, Señor, considero que tú haces como quieres y es tu poder, es el poder de tu Santo Espíritu, Señor, quien redarguye de pecados, es el poder de tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, Señor, y por eso yo me despojo de toda gloria vana, Señor, que me pueda atacar y que pueda alimentar esos efectos pecaminosos como el ego, Señor. Que seas tú, Señor, exaltado en tu palabra, Señor, glorificado en tu palabra. Tú haces como quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, y mis hermanos, vamos a leer allí Juan capítulo 8 del versículo 30 al 40. Dice la palabra del Señor. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, vuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Bien, mis hermanos, pueden sentarse, gloria al Señor. Para empezar con una breve explicación, para entrar en el tema que nos compete y nos interesa en la mañana de hoy. A simple vista podemos observar que aquí continúa el desarrollo de un discurso donde Jesús dice a los judíos, a estos judíos que son judíos legalistas, que a donde Él se dirige no podían ir, refiriéndose a su retorno a la eternidad, refiriéndose a su retorno al Padre, a su regreso al Eterno. En este discurso lo podemos ver del versículo 21 al 29 de este mismo capítulo, donde él deja bien marcado con toda claridad y es bien preciso, donde dice las razones y los argumentos por las que estos legalistas no podían ir a donde él iba. Y por la simple y sencilla razón porque ellos son de abajo y él pertenece arriba. En palabras textuales él está diciendo que estos judíos legalistas son del infierno y Jesús pertenece a la eternidad, al cielo. En el versículo 21 de este capítulo número 8, dice unas palabras muy significativas que yo considero que son muy importantes, son bastante importantes.
Dice el versículo 21, yo me voy, me buscaréis y no me hallaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Mas sin embargo, aquí lo va a resaltar también en el versículo 25 y dice, por eso os digo que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Literalmente le está diciendo que no puede ir a donde él iba porque son de este mundo y el día que le corresponda morir y cuando lo busque en medio del desespero, en medio de esa angustia, no lo van a encontrar. ¿Por qué? A causa de su incredulidad. Ahora, todo este discurso, mis hermanos, en este grupo de judíos legalistas, hace una reacción en su persona, que aparentemente si nos quedamos contemplando hasta el versículo número 30, se puede llegar a la conclusión, que es una conclusión positiva, de que han creído en Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 30. Dice que a causa de lo que Jesús le había hablado, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Entonces, pero a medida, mis hermanos, que nosotros vamos avanzando allí en el texto, que vamos leyendo y que el texto se va desarrollando, nos vamos a dar cuenta que estos que han creído en Jesús han sufrido un cambio repentino, han sufrido un cambio en su supuesta fe, y nos vamos a dar cuenta que en lo que menos uno se imagina han pasado de creer en Jesús a tener la extremada decisión o intención de matarlo. Y es algo, mis hermanos, que no nos debe extrañar, porque lo que hemos leído toda la historia desde que Jesús hizo el primer milagro y que se reveló como el gran yo soy, como el Mesías, han querido asesinarlo. Estoy hablando en términos presentes, como lo dice allí la palabra, ¿ok? Entonces, lo que realmente es extraño es eso, que después que han dicho que creen en Jesús, el cambio es totalmente radical. Lo quieren matar. Y partiendo de aquí, mis hermanos, voy a arrancar con el título de la predicación en la mañana de hoy, que es un contraste o una diferencia entre el legalismo y tener una relación con Dios. Lo he dividido en 3 puntos. Vamos a ver del versículo 31, 32 y del 31 al 33 en forma de pregunta, ¿sí? Y a medida que vayamos avanzando en el texto, lo vamos a ir respondiendo. El primer punto es, ¿por qué el cambio de actitud de los muchos que creyeron en Jesús? Versículo 31 al 33. Del 34 al 36, ¿cuál es el origen del problema de estos muchos que creyeron en Jesús? Del 34 al 36. ¿Y cuáles son las razones que tienen estos muchos para asesinar a Jesús? Del 37 al 40. Pero antes de entrar al primer punto, yo creo que es necesario hacer una explicación básica de qué es un legalista, ya que he hecho mención durante la introducción de esta palabra y he hecho mención de esta palabra. ¿Qué es un legalista? Bueno, un legalista, de manera básica, dice que prácticamente la palabra legalista no sale en el texto. Lo vamos a ver que allí en el texto no sale, incluso tampoco sale en la Biblia. Si la llegan a encontrar me la hacen saber, pero desde que yo no he encontrado la palabra legalista. Y se le da este nombre a las personas que enseñaban la ley moral de Dios, que era básicamente todas las leyes que fueron dadas por Dios a Moisés, que se encuentran establecidas en el libro de Deuteronomio. Un legalista, mis hermanos, es alguien que está dispuesto a no tomar en cuenta algo que vaya contrario a sus reglas, algo que vaya contrario a esas reglas que son estrictas, que se deben hacer con mucha, o sea, sin tacha, no deben tener errores. Ahora, el legalista, en el escenario de los religiosos judíos, ellos debían cumplir una serie de normas para así ganar el favor de Dios, el favor del Señor. El pastor Sugel Michelet, para definir la palabra legalista, fíjense el texto que utiliza Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá, y aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, el lavado del cuerpo, las cosas superficiales, no pueden limpiarnos, no pueden lavarnos de la maldad que hay en nuestro corazón. Entonces, mientras el Evangelio, mis hermanos, nos promueve o nos mueve a la obediencia por la obra redentora de Cristo, el legalismo hace todo lo contrario. Debes obedecer para ganar el favor de Dios. Ahora, característica de un legalista. Bueno, el legalista, mis hermanos, cree que su justicia proviene de él. De hecho, hay una parábola que dice a unos que confiaban en sí mismos como justo
El legalista, mis hermanos, menosprecia a quien no piensa como él. Es egoísta y cerrado. El legalista siempre busca que sus obras sean observadas. El legalista es riguroso y meticuloso. El legalista ignora la verdad a consecuencia de la mentira, a consecuencia de una esclavitud. Vive en una ceguera espiritual inmensa. Ahora, para empezar en el primer punto, ¿por qué el cambio de actitud de los muchos que creyeron en Jesús? Desde el versículo 31 al 33, leemos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Lo primero que vemos, mis hermanos, es un llamado a permanecer en la palabra de Jesús. Lo segundo es que esa permanencia te va a dar un título. Esa permanencia te va a dar una identidad. Esa permanencia te va a dar un credencial. ¿Y el título cuál es? Que serán verdaderamente discípulos de Jesús. Y si utiliza esta verdaderamente, quiere decir que existe la posibilidad de que hayan falsos discípulos de Cristo. Entonces, permanecer en Jesús, mis hermanos, es una señal clara de que ha sido escogido por Él para hacerse partícipe, o Él te hace partícipe de su obra redentora. El creyente, mis hermanos, comienza a cargar en su ser la esencia de Cristo, la revelación gloriosa de Jesucristo. Y eso se debe llevar de manera interna y transmitir de manera externa de una forma genuina, de una forma espontánea. Mis hermanos, la palabra permanecer lleva la intención de que sea interpretada con el anhelo que tiene un creyente de relacionarse con Cristo, porque ha sido impactado por su glorioso evangelio. Permanecer, mis hermanos, es sinónimo de persistir, es sinónimo de perpetuarse, es sinónimo de perseverar, es sinónimo de insistir, y va conectada con la palabra discípulo, ya que la permanencia en la palabra de Jesús te invita a ser disciplinado en la relación con el Señor. Bueno, este concepto, mis hermanos, dentro del contexto de Jesús en la tierra, naturalmente te lleva a estar hasta el día de hoy a tener una relación de Cristo glorificado. Si en ese momento se permanecía en Cristo, en ese tiempo terrenal, e impactó a cada uno de sus discípulos, después de la obra redentora en cada uno de nosotros debe impactar. Este concepto, mis hermanos, dentro del contexto de Jesús en la tierra, naturalmente te lleva hasta el día de hoy a tener esa relación con Cristo. Tener una relación con Cristo, mis hermanos, es estar en un constante aprendizaje. Tú vas a vivir decidido con una actitud inmutable, inmovible, inquebrantable. Tu vida se va a ir desarrollando bajo el dominio glorioso de la palabra del Dios, ya que Él ha prometido guardar a los suyos. Amén. Mis hermanos, permanecer en Cristo te conduce en mirar hacia lo que Jesús quiere que tú y yo aprendamos de Él, y que lo pongamos en práctica, que lo pongamos en obra. En una oportunidad, alguien me dijo que antes era más fácil, en los tiempos de Jesús, era más fácil creer en Cristo porque muchos vieron sus milagros, muchos anduvieron con Él, mas sin embargo, esta teoría se cae cuando Jesús dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase entre los muertos. Y vemos que Jesús resucita y aún así los judíos no creyeron en Él, algunos judíos. Y hermanos, cuando descuidamos la disciplina, el permanecer en su palabra, vamos a cometer muchos errores, y le aseguro que el último en darse cuenta va a ser el del error. Aquí el énfasis, mis hermanos, de Jesús dice que permanecer es relacionarse con Él a través de su palabra. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿hoy tenemos la palabra de Jesús? Pueden contestar, ¿hoy tenemos la palabra de Jesús? ¿No escuchamos a Jesús por medio de su palabra? ¿No vemos a Jesús por medio de su palabra? Ahorita que estamos viendo Apocalipsis y a medida que vamos leyéndolo podemos decir que literalmente Jesús nos está hablando cuando leemos la revelación que tuvo Juan allí en el libro de Apocalipsis.
Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí hay algo curioso y que llama la atención, ¿verdad? Aquí dice, es curioso que Jesús no relacione la palabra verdad con el contraste o la diferencia de la mentira, sino que deja que la palabra libre los escandalice. La palabra libre como que le llegue ahí al corazón, al ego. Miren su respuesta, la respuesta de los judíos. Dice el verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Y aquí aparece, mis hermanos, una característica legalista. El legalista ignora la verdad a consecuencia de la mentira, como lo mencionaba ahorita en la introducción. A consecuencia de la esclavitud viven en una ceguera. Primero, mis hermanos, toman el llamado desde un escenario político y terrenal, y el texto, para lo que hemos leído, sabemos que él no está hablando de esa clase de esclavitud. Y si fuera así, nosotros nos damos cuenta a través de la historia que los israelitas, o que estos judíos son de descendencia israelita, y ellos desde allá, desde el Éxodo, fueron esclavos por el imperio de los egipcios. Y allí en ese contexto son esclavos del imperio romano. Y están tan ciegos que dicen, no hemos sido esclavos de nadie, aunque Jesús no le está hablando en un contexto político. ¿Sí? Ese es un legalista, mis hermanos. No entiende, no es porque esté falta de razonamiento, es sumamente cerrado para escuchar, no escucha razones de nadie. Y eso lo que hace es entorpecer. Se daña a él mismo. Ejemplo, mis hermanos, un legalista estrictamente diezmaba lo que era el eneldo, el comino, pero olvidaba lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Un legalista condenaba un milagro de Jesús, el día de reposo, pero aprobaba el rescate de un buey o un asno que caía en un hoyo o en un hueco. Un legalista prefería el cumplimiento de normas y leyes antes que la misericordia, el amor por el prójimo. Eso es un legalista. Ellos se creen que es porque son de la descendencia de Abraham, este tema es por herencia, este tema es por linaje. Y todo por lo que dice aquí refiriéndose a Israel, mis hermanos, el pueblo adquirido por Dios. Recuerda que por allá en el Pentateuco dice que Dios lo ha declarado nación santa, pueblo escogido de Dios, mi especial tesoros. Ellos traen a memoria y tienen muy centrado en su ser el versículo de Amos capítulo 3, versículo 2, que dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Pero convenientemente no recuerdan la siguiente parte, no la dicen. Por tanto los castigaré por todas sus maldades. Por eso, mis hermanos, el hecho de que crezcamos en un hogar cristiano no lo heredamos de manera directa de la salvación. El Señor en su proceso y a medida que vamos avanzando, Él va diciendo si realmente hemos sido llamados para su gloria y para su honra. Amén. Mi hermano, hay otra cosa, ellos no han indagado en la relación con Dios. Ellos no han profundizado en la relación con Dios. Ellos no han investigado, no se han dado la tarea, tienen una relación muy básica o un conocimiento muy superficial. Lo ve demasiado y eso se hace notar en lo inescrupuloso que son. Y esto me lleva al segundo punto. ¿Cuál es el origen del problema de estos muchos que creyeron en Jesús? Del versículo 34 al 36. Lo leo. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos se creen, mis hermanos, que son justificados por sus obras, por ser el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para enseñar la ley. Pero Jesús dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mis hermanos, el sometimiento de un amo, de un caudillo, de un emperador, te hace saber tu condición de esclavitud. Por eso que vamos a ver por allá
en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, llegó el faraón y le multiplicó los trabajos, quitándole las pajas o haciendo que ellos mismos la buscaran, ¿sí? Y le hizo el trabajo más forzoso, le doblegó el trabajo. Eso le hacía saber al pueblo, eso le sabía que eran esclavos de los egipcios. Mis hermanos, pero el pecado como un caudillo, el pecado como un emperador, el pecado dominando en nosotros nos engaña de manera muy sutil, de manera muy sutil. La relación con Dios, mis hermanos, nos lleva a distinguir el pecado. Si algo caracteriza a un hombre o a los creyentes, que puede distinguir el pecado. Y sabe también cuáles son las consecuencias. Un predicador llamado John Piper, bueno, muchos lo deben conocer, es predicador de sana doctrina. Cuando yo tomé este comentario tenía 70 años, no sé cuántos años tenga ahorita. Él cuenta que en una oportunidad, a bajarse de su carro con su hija pequeña en brazo, venía hacia él una joven muchacha muy atractiva. Estaba muy simpática. Y al tenerla muy cerca, la chica se sonríe con él. John Piper da a entender en ese párrafo que se sintió seducido por esta atractiva mujer. Pero al mirarse reflejado por la ventana de su carro, dice que el espejo le mostró lo que esta mujer estaba viendo. Y no era otra cosa que la figura paterna de un señor bajando de su carro con su hija. Entonces, la concupiscencia de este predicador, ¿sí?, le estaba haciendo creer que la joven muchacha lo estaba seduciendo. Mis hermanos, si a medida que tú y yo vamos envejeciendo, por ejemplo, yo ya tengo la cabeza, en cualquier momento se me pone como un algodón, ¿sí? Entonces, si a medida, por ejemplo, los hombres, vamos envejeciendo y nos vemos más interesantes, hermano, en verdad el pecado nos está engañando. Mis hermanos, porque las canas no son para hacernos más interesantes, es para que le demos gloria a Dios que nos ha diseñado para tener larga vida. Proverbios nos enseña: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Ahora, los que sufren de calvicie, si se ven en el espejo, mis hermanos, y se ven como Dominic Toretto, el pecado los está engañando, mis hermanos. Nos estamos acercando, mis hermanos, cada vez más a la glorificación por nuestro Señor Jesucristo, que son los sepulcros. Nos estamos engañando, mis hermanos. Lo digo porque estamos viviendo en un tiempo, yo me subo en el Transmilenio y veo ese poco de canas secas así, cuestión, y viéndose así en el espejo, y yo, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Mis hermanos, estos legalistas eran inescrupulosos. Jesús les llama sepulcros blanqueados. Por fuera muy lujoso, pero por dentro lleno de pudrición. Porque dice que todo el que hace pecado, utiliza la palabra hacer, hace pecado. Se trata de alguien que obviamente no ha sido regenerado por la sangre de Cristo. Está determinando pecar, no está determinando dejar de pecar. Cuando ya está pensando, o sea, todavía no termina de pecar cuando ya está pensando en residir en el pecado. Mi hermano, el pecado somete a la persona aún sabiendo que las cosas están mal, aún sabiendo que está mal y más sin embargo no le importa. Pero Jesús, que es la sabiduría encarnada, esa sabiduría de la que habla Proverbio, que dice: y la sabiduría andaba en las calles y clamaba en las plazas, se hace ver misericordioso para con ellos. Él quiere que entiendan. Y a pesar, mis hermanos, que hay una determinación de los escogidos en la palabra, sabemos que nosotros no decidimos ser salvos, ¿sí? Jesús siempre se muestra como que los quiere salvar a todos. Por eso es que dice por allá en Juan, creo que en el capítulo 3 dice que la luz vino a este mundo y alumbró. ¿Y por qué los demás no se convirtieron? Porque las tinieblas prevalecieron más que la luz. Amaron más las tinieblas que a la luz. Pero Jesús está interesado, mis hermanos, en que las personas entiendan el plan de redención. Jesús, mis hermanos, es la sabiduría encarnada. Es la sabiduría encarnada. Y por eso, en el siguiente versículo, ya le digo, en el versículo
37, ya les digo ya, creo que es el 36. Sí, en el versículo 36, perdón, en el versículo 35, él va a utilizar una ilustración para que ellos comprendan. Y en la ilustración está en el texto que leyó nuestro hermano Andrés cuando comenzamos el servicio. Vamos a ubicarnos ahí en Génesis capítulo 21, 8 al 14. Génesis 21 del 8 al 14. Me dice cuando los tenga, sin perder la cita pasada. Usted sabe que esto de estar lanzando flechas no es bueno, pero considero que es importante. ¿Lo tienen? Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, que era Ismael. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y en todo lo que te diere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua, lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, le entregó el muchacho, la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Permiso, mi hermano. Volvamos ahí al versículo 35 y lo leemos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Cuando Jesús le dice esta palabra en el versículo 35 a estos judíos, lo que quiere decir, como ellos están sacando el contexto de Abraham, ¿sí? de toda esa descendencia, lo que quiere decir esto es que Ismael, por ser esclavo, luego de ser echado, no va a disfrutar de los beneficios de la casa de su amo. Pero Isaac, por ser hijo, sí va a disfrutar de esos beneficios. Textualmente Jesús le está diciendo a estos judíos legalistas: el que es esclavo del pecado será desechado por Dios, no obtendrá ningún beneficio de la gloria de Dios. Amén. Leemos el versículo 36, por eso es que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, como dice el verso 36 allí. Ok, ahora pasemos al tercer punto, mis hermanos. ¿Cuáles son las razones que tienen estos muchos para asesinar a Jesús? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones? Dice: sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La primera razón por la que quieren matar a Jesús es que la palabra de Jesús no haya cabida en ellos. Lo mismo lo vamos a ver en Juan capítulo 6, versículos 58 al 60. Voy a leer un pedazo aquí a favor de ustedes. Este es el pan que descendió del cielo, hablando a Jesús. Aquí Jesús se refiere al maná que caía del cielo en el desierto, pero como un pan suculento, un pan apetecible, un pan saludable. Y aunque era una figura que reflejaba la figura de Jesús, ¿sí? Esto era para mantenerlos con vida durante todo ese proceso, durante ese peregrinaje. Entonces dice: no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea, del Cristo que está allí en carne viva, vivirá eternamente. Pero ¿qué hicieron ellos, mis hermanos? Dice el versículo 60 de ese capítulo 6, dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es estas palabras, ¿quién la puede oír? Mis hermanos, hoy la palabra de Dios sigue siendo pan de vida. Sigue siendo ese pan suculento, sigue siendo ese pan apetecible, sigue siendo ese pan saludable, porque apunta hacia una vida inmortal, apunta hacia la eternidad. Sigue siendo ese pan hoy en día, mis hermanos. Pero, mis hermanos, para ellos no tenía cabida. Para ellos no tenía cabida, ahí en el versículo que estamos.
No es porque la palabra no sea poderosa, ¿no? No es porque la palabra no sea irresistible, porque los que conocen el evangelio de la gracia, mis hermanos, cuando las ovejas escuchan su voz de manera irresistible, corren a los brazos de Cristo. Mis hermanos, es porque sus corazones están endurecidos, están llenos de arrogancia, de altivez, de orgullo, de prepotencia. Ellos son personas vacías que también necesitan de la palabra de Dios, pero su orgullo, su arrogancia no deja espacio. Y siempre el Señor va a poner este concepto en la responsabilidad humana. Ejemplo, mis hermanos, es como un videojuego, no sé si ahorita, bueno, con tantas actualizaciones, llamado Tetris, que son diferentes figuras geométricas y uno va armando y van saliendo líneas y van bajando. ¿Sí? Entonces cuando llega ya a un límite ya se pierde el juego independientemente de los puntos que haya ganado. Bueno, es como ese poco de figuras geométricas que se van llenando, ese es el pecado, pero en el momento que va a llegar la cruz, no hay espacio. Alguien escribió algo, yo creo que fue un católico, pero no está pecando por eso, pero creo que tiene razón. Sí. Dice que si el hombre no tiene que si no tiene hambre de la palabra de Dios, es porque ha estado comiendo en la mesa del mundo. ¿Sí? Mis hermanos, Jesús no está negando que ellos son descendientes de Abraham, no está negando nada de eso. De hecho, ellos tenían ventaja por ser judíos. Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y responde en el verso 2, el mismo Pablo, que la ventaja que tiene por ser judío es mucha en toda manera. Pero asimismo, como tiene ventajas, tiene más responsabilidad. Dice, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra ley y vamos al origen, vamos a encontrar la palabra Torah, que significa enseñanza. Ellos tenían la responsabilidad de llevar la enseñanza de Dios. Pero le añadieron leyes humanas, leyes morales que no tenían que ver con lo que Dios había establecido, y utilizaron la palabra de Dios como para juzgar de forma injusta. Adaptaron la palabra de Dios de acuerdo a su propia concupiscencia. En el versículo 38 Jesús le dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, refiriéndose ¿quién? Al Dios eterno, a la primera persona de la Trinidad. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. En el versículo 44 Jesús le revela, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Versículo 44 allí en el capítulo 8. Leo el 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Mis hermanos, característica de un legalista, menosprecia a quien no piensa como él. Así se queda sin argumento, es terco, testarudo, ciego. Mejor no rimo porque se escucha como una canción. Abraham no hizo otra cosa que obedecer a Dios, mis hermanos. El Eterno le dijo, sal de esta tierra y de tu parentela y te mostraré, sí. Y dice en Génesis que Abraham hizo lo que Dios dijo. Dios hizo lo que Dios dijo. María por allá en la boda de Canaán, cuando aquel milagro que Jesús manda a buscar agua, María dice, hagan lo que Él dice. El que se relaciona con Dios, mis hermanos, está pendiente de hacer lo que Dios dice. Hace lo que Dios dice. Versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ante la falta de argumento, mis hermanos, ante la incapacidad de demostrar que ellos tienen razón, ahora procuran matarle. Ahora procuran matarle, a pesar de que le han hecho saber que Jesús está diciendo la verdad. Y eso hace el orgullo, mis hermanos, la arrogancia. La razón por la que vinieron a Cristo, la razón por la que vinieron a Jesús, fue porque Jesús le dijo que no iban a poder estar donde Él estaba, en ese lugar de la eternidad. Ellos tuvieron miedo por ese tiempo de angustia. Ahora eso se le olvidó. Tienen una relación muy superficial con el Dios en ese momento del Antiguo Testamento. Mis hermanos, el que se relaciona con Cristo siempre va a estar en una condición de amor sacrificial, de amor perdonador, influenciado por la paciencia y la benignidad de Cristo.
y centrado en hacer y centrado en hacer y aceptar la soberana voluntad de Dios. Cristo en el Getsemaní, mis hermanos, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. A pesar del sufrimiento que estaba viviendo en la cruz del Calvario, refiriéndose a los legalistas, dijo en la cruz, Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una paradoja dice, mis hermanos, para finalizar, si algún día me extravío y descartan mi muerte por alguna razón y me describen como una persona temerosa de Dios y no me consiguen, búsqueme como un legalista que de seguro le darán razón de mí. Dios le bendiga, mis hermanos. Padre de la gloria, te damos gracias por tu amor, por tu hermosa palabra, Señor. Solo tú eres digno de toda gloria y honra, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, como nos has guiado y nos has ayudado hasta el día de hoy, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta congregación. Gracias te doy por el pastor, Señor, que tienes presidiendo en este lugar, el pastor Diego, su esposa, su hija. Que seas tú, Señor, siguiéndolo, que sigas usándolo, Señor, para su gloria, para su honra. Gracias te doy, Señor, por cada miembro de esta comunidad, Señor, por cada por cada miembro de esta comunidad, Señor, el grupo de adoración, cada servidor, Señor, que seas tú, Señor, usándole para su gloria y tu honra, Señor. Ahora, bueno, que vamos a disfrutar de un compartir y de algunas actividades, Señor, que seas tú exaltado para todos, Señor. Que nuestra mente, Señor, no se desprenda, Señor, que todo es para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde.